La Constitución es el alma de los estados. Y Sócrates. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar este video con el objetivo de dar cumplimiento al examen del segundo parcial de la unidad de aprendizaje de Derecho Internacional Privado, en el cual vamos a abordar dos temas. El primer tema es el principio de supremacía constitucional. Antes de comenzar a desarrollar el tema de supremacía constitucional, es importante que conozcamos el concepto de constitución. Tenemos que la constitución es un acuerdo de reglas de convivencia. Podemos entenderlo como una forma de pacto político y social. Se llama constitución porque esta integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Una constitución se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Ahora, ¿para qué sirve una constitución? Tal y como lo está diciendo su nombre, una constitución sirve para constituir un estado, para organizarlo y para ponerle límites al poder. Una constitución persigue diversos objetivos, los cuales los voy a mencionar a continuación. Podemos decir que una constitución convoca, conjunta y ensambla a la sociedad del país. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. También podemos decir que asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales colectivas. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado, es decir, para crear las leyes tenemos al Poder Legislativo. Para aplicar esas leyes tenemos la función del Poder Ejecutivo. Y para resolver los conflictos en la aplicación de esas leyes tenemos al Poder Judicial. También podemos decir que una constitución conjunta y ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. Y finalmente podemos decir que una constitución busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta que básicamente son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de determinado país. La Constitución establece principios fundamentales de todo orden jurídico a manera de enunciados generales, lo cual significa que todas las normas que derivan de esta Constitución bajo ningún motivo o circunstancia pueden contradecir o alterar el sentido de esos enunciados generales. Y es aquí donde mencionamos a Hans Kelsen, en donde él, figurativamente hablando, expresaba este principio como una gran pirámide invertida cuyo vértice, que sirve de fundamento y soporte, está representado por la Constitución. En el artículo 133 de nuestra Constitución Política nos habla o hace referencia a este principio, el principio de supremacía constitucional, por el cual la Constitución Federal, así como las leyes que emanan de ella y los tratados celebrados con potencias extranjeras, constituyen la ley suprema de toda la Unión. Aquí me gustaría mencionar a Miguel Carbonell, quien nos dice que para que entendamos este concepto de supremacía constitucional, primero tenemos que entender esa relación que existe entre lo que es una jerarquización progresiva del ordenamiento jurídico y el concepto de validez normativa. Tenemos que el derecho fundamenta la validez de las normas a través de una relación de suprasubordinación. De esta manera se supone la existencia de una norma superior o de una norma fundamental de la que se está derivando la validez del resto de las normas que integran determinado sistema jurídico. Según Miguel Carbonell, la superioridad constitucional deriva de ciertos datos. Por ejemplo, la Constitución crea a los poderes públicos del Estado, como ya lo habíamos comentado anteriormente. También nos dice que la Constitución delimita sus funciones, ya sea de manera positiva y de manera negativa. Recoge los procedimientos de creación normativa y también nos establece los derechos fundamentales de los habitantes del Estado. Jerarquía de los tratados internacionales. Tenemos que en octubre de 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adopta un criterio en donde nos dice que jerárquicamente los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de lo que es la Constitución,
y por encima de lo que es el derecho federal y el derecho local. Estos dos últimos se encuentran en una misma jerarquía, es decir, estamos hablando de un tercer nivel. Con este nuevo criterio adoptado por la Suprema Corte, se abandona la tesis jurisprudencial que se tenía vigente en ese momento en cuanto a la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Y entonces, tanto las leyes que emanan de la Constitución, así como los tratados internacionales, ocupan un rango inmediatamente inferior a la Constitución, es decir, se encuentran por debajo de. En conclusión, podemos decir que la Constitución impone una serie de límites y vínculos a los poderes del Estado para garantizar de esta manera la libertad de los ciudadanos, así como la subsistencia de la comunidad. Entonces tenemos que en este sentido la supremacía constitucional significa que la Constitución es la norma fundamental, es decir, la que está en la cumbre o que está por encima de las demás normas jurídicas. El comentario anterior trae aparejadas diversas consecuencias, ya que podemos decir que en determinado sistema jurídico en el cual existe el principio de supremacía constitucional, la Constitución es la norma primaria, es decir, es el primer referente de dicho sistema y por lo tanto es la fuente de creación del resto de las normas de ese sistema jurídico. Ahora, tanto el primer tema que abordamos como el segundo tema que abordamos también toman como referencia el artículo 133 constitucional, en el cual el Estado mexicano desempeña un papel importante ante la comunidad internacional.